¿Quieres descubrir las ideas que darán forma al futuro? Bienvenido a Las Voces del Mañana, de la mano de Aeternum Club de Debate. Cada semana reflexionamos, analizamos y debatimos los temas que importan, los de hoy y los del mañana, desde la actualidad y la tecnología hasta ética, educación y sociedad. No te pierdas Las Voces del Mañana, un espacio para escuchar, pensar y conversar. Este miércoles a las 7 de la tarde en Radio Torre Pacheco, porque el futuro nos espera. Se debate. Buenas tardes a todos, una vez más desde el programa de Las Voces del Mañana de mano de Eternum Club de Debate. Yo soy Miguel y junto a unos invitados que me he recogido, bastante adecuados para la temática de hoy, vamos a estar hablando desde una opinión sincera y debatiendo sobre la PAU y el sistema educativo en general español. Así que yo, como he dicho, me llamo Miguel, soy alumno de segundo bachillerato, o sea que este tema nos toca de verdad en la piel, ya que lo acabamos de vivir. Y bueno, voy a presentaros de quién me acompaña hoy. Bueno, yo soy Silvia, soy también estudiante de segundo bachiller, acabo de realizar la PAU y por lo tanto también tengo 17 años. Muy buenas, yo soy Gregorio León, también tengo 17 años y todavía sigo con resaca de esa PAU, de ese bachiller que acabamos de terminar. Yo soy Aitor, alumno y compañero de mis tres grandes amigos y tengo 17 años y bueno, aunque yo no formo parte del Club Eternum, estoy muy agradecido por la oportunidad que me han brindado. Nada, a ti. Aquí siempre tenemos espacio para jóvenes y no tan jóvenes que quieran compartir su opinión. Así que como vamos a tratar un tema relacionado con la educación, veo conveniente que si queréis me digáis qué tenéis pensado estudiar ahora que hemos acabado este curso de bachillerato, la prueba de acceso a la universidad y bueno, que me contéis qué queréis hacer después y si queréis que os va a dar la nota, cómo estáis. Bueno, pues yo, por ejemplo, me gustaría estudiar algo relacionado con la comunicación. Hace unos meses no tenía muy claro lo que quería hacer. Estaba entre periodismo, entre marketing y publicidad. Y ya últimamente me he decidido por comunicación y medios, que es una carrera que lleva muy poquito aquí en Murcia y que se imparte en inglés. Y pues bueno, yo creo que sí que me va a dar la nota porque es verdad que está bastante baja, está en un 7,6 y también lo más difícil así que tiene es que piden un certificado de B2, que ese gracias a Dios también me lo saqué el verano pasado, o sea que también pues si entramos sería una experiencia muy guay. Bueno, a mí me gustaría entrar en la carrera, en el doble grado de CAF y nutrición, ya que bueno, yo desde siempre, toda mi vida, la verdad es que los deportes han sido una pieza fundamental en mi vida y la verdad es que creo que esa carrera se adecuó bastante a mi persona y a mi gusto. Yo creo que entraré, la verdad es que la carrera, la nota no está ni alta ni baja, está en un 9,5 y mi nota de la PAU ronda más o menos esa nota, así que cruzaré los dedos para que me pueda dar. Bueno, pues yo estoy con Silvia, siempre he querido estudiar algo relacionado con la comunicación. Yo sí tengo claro que quiero hacer periodismo. Yo creo que sí que voy a entrar, la nota es bastante baja, un 6,7 y mi nota, bueno, tampoco es bastante alta, pero yo creo que es suficiente. Así que bueno, también cruzo los dedos como Gregorio. Bueno, y por incluirme yo también, yo tenía pensado estudiar Derecho y Administración de Empresas, el doble grado, aquí en la UMO, y la nota de corte está en un 12,21, o sea que está bastante alta, pero bueno, han salido bastante bien las notas, o sea que esperemos entrar sin mucho sufrimiento. Así que bueno, ya están saliendo palabras clave como PAU, /EBAU, /selectividad, ha cambiado tantas veces de nombre que cuesta referirse hacia ella. Pero sí, a esta prueba de acceso a la universidad, pues me gustaría que, por ejemplo, Silvia, explícanos cómo funciona el funcionamiento del acceso a la universidad, cómo es para aquellas personas que no estén tan informadas o tan al tanto de esto. Vale, pues este es un proceso, sí que es verdad que no ha cambiado en algunas cosas, como por ejemplo que sí sigue ponderando la calificación hasta un máximo de 14 puntos y pues la nota de acceso de la universidad se obtiene con la media ponderada entre el 60% de la calificación del bachillerato y el 40% de la que se consigue en la fase de exámenes obligatorios de la EBAU.
siendo así que se califica sobre esos 10 puntos. De esos 10, 6 puntos son los que pertenecen al bachiller, de la media que tiene esos 2 años de bachiller. Por ejemplo, con una media de un 9,13 serían, por ejemplo, 5,5 puntos de esos 6. Y para alcanzar los 10 puntos, además de la media de bachiller, se lleva a cabo la fase general de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, que consta de 4 asignaturas troncales, siendo posible alcanzar 4 puntos más para completar esos 10. Esas asignaturas troncales son matemáticas, lengua castellana, a elegir entre historia de España y filosofía, y un idioma también de elección que puede ser entre alemán, italiano, francés, inglés e incluso portugués, que eso también es nuevo de este año. Y sin embargo, esta prueba de acceso, para optar a la máxima puntuación, se hace una fase de optativas, ¿vale? Que a elegir entre, pues por ejemplo, se puede hacer, si está en un bachiller de sociales, pues historia del arte, economía, inglés. Hay varias series de optativas para alcanzar hasta esos 14 puntos. Se suelen elegir 3 o 4 asignaturas, que el máximo son 4 asignaturas, y de ahí se ponderan las 2 calificaciones más altas que se obtienen. Por ejemplo, si saca un 7 en inglés y un 8 en economía y un 5 en francés, por ejemplo, cogen inglés y economía, que son las 2 más altas. Y así puede optar hasta esos 14 puntos, que carreras, como tú has dicho, dobles grados, sobre todo, como por ejemplo administración de empresas y derecho, o también incluso medicina y ciencias, que son las que más optan a estas carreras con calificaciones tan altas, pues sí que necesita hacer esa fase de optativa. Vale, muy bien. Exactamente, así funciona al menos el acceso a la universidad en España, claro, porque no en todos los países es igual. Y, por ejemplo, es que si vamos a países cercanos, como pueden ser Francia y Alemania, que pertenecen a la Unión Europea y por cercanía nos tocan bastante, sin embargo, no tienen esta prueba de acceso a la universidad, sino que la propia media del bachillerato, esos 2 años en los que han estado trabajando y consiguiendo esas notas, ¿no? Pues es la que les permite acceder a la universidad. Sin embargo, en estos países, para evitar que haya pues una sobredemanda de la universidad y que pueda entrar cualquier persona, porque ahí entramos en otro debate, el bachiller suele ser más exigente. Exacto, y además también tenemos otros modelos distintos en los que se incrementan estos exámenes para entrar en la universidad. Por ejemplo, en Reino Unido tiene unos exámenes llamados A-Levels, en los cuales se cursan y se examinan de unas materias específicas, las cuales están relacionadas con la carrera en la cual el alumno quiere estudiar. Por lo cual se cursan estas asignaturas, se hacen exámenes con lo que nosotros podríamos llamar como la PAU, y ahí se saca si un alumno puede entrar a una carrera o no. Además, también hay distintas carreras las cuales reciben ofertas condicionales, es decir, si sacas una nota en alguna asignatura o X nota en otra asignatura, ya puedes entrar directamente. Es decir, que tenemos modelos los cuales se pueden parecer un poco a los de España, pero son distintos, ya que pueden estar más indicados para hacer los exámenes que de verdad están relacionados con la carrera que quieras estudiar. Exacto. Una diferencia grande entre Reino Unido y España es que en el propio bachillerato profundizas sobre esas 3-4 asignaturas que te coges acorde a lo que crees o quieres estudiar. Que bueno, claro, ahí también está el debate entre estamos preparados a nuestra edad para elegir lo que queremos estudiar, lo sabemos con certeza, pero bueno, así es como funciona el Reino Unido. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí que es una combinación entre las notas del instituto, al igual que en España, unas pruebas que cada vez se valoran menos, incluso son opcionales, que se llaman las SAT, que es una prueba nacional también parecida a la de España, pero que eso cada vez están perdiendo importancia y la cogen más, por ejemplo, las cartas de recomendación, actividades extracurriculares, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso, tal vez si yo quiero estudiar Derecho en Estados Unidos, que yo hiciese la actividad de debate y ganase ciertos torneos o tenga cierto prestigio en ese mundo, pues me facilitaría el acceso a mi carrera, lo cual es bastante curioso. Y de hecho me preguntan aquí por redes sociales, me pregunta nuestro querido amigo Gerardo López, que si realmente ha habido un cambio significativo con el cambio de modelo de esta PAU. Y de hecho es el bloque que nosotros queremos tratar. Cambio de la PAU 2025. Así que, Gregorio, ¿nos quieres comentar tú algo al principio? Bueno, yo creo que antes de pasar a tope con los cambios, deberíamos hacer un pequeño contexto de cómo ha sido este curso y cómo se han visto estos cambios a lo largo de todo el año escolar. Pues bueno, nos tenemos que remontar a septiembre, antes del inicio del curso, cuando ya había ciertos preludios de que la PAU iba a tener un cambio brutal. Nosotros, por nuestra parte, en ciertas asignaturas, al empezar el curso, ya sabíamos cómo iba a cambiar, que iban a ser los exámenes. Por ejemplo, en inglés, que el examen prácticamente ha cambiado
muy poco con respecto al año pasado, pero por ejemplo teníamos otras asignaturas en las cuales, como lengua, en las cuales hasta fechas como el 17 de octubre, es decir, mes y medio después del comienzo del curso, no teníamos un modelo claro de examen para esta PAU, lo cual, bueno, nos ha traído varios problemas, como por ejemplo que la falta de tiempo, que los profesores han tenido que adaptar a estos cambios y bueno, pues todo eso. La verdad es que por esto me gustaría preguntarle a mis compañeros qué han opinado, cómo habéis vivido esto. Bueno, pues yo creo que ha sido extraño porque, a ver, tanto extraño como, bueno, o sea, a lo largo del curso teníamos incertidumbre porque en asignaturas como, por ejemplo, lengua, como tú bien has dicho, porque al final el temario es más de lo mismo que todos los años, pero seguíamos sin saber, pasaban los meses y los días sin saber lo que nos iban a preguntar y de la manera en la que nos lo iban a preguntar, y sobre todo también ahí un poco aclamar y destacar la actividad de nuestros profesores porque tuvieron un trabajo bastante interesante y bastante importante porque tanto nosotros no lo sabíamos como ellos, que eran los que nos tenían que preparar para hacer esos exámenes. Entonces tuvieron una labor muy, muy interesante y que deberíamos destacar tanto en lengua como en matemáticas como en historia de España, en todas las asignaturas. Así que sin duda que merecen exactamente que los destaquemos porque tuvieron que adaptar su planificación desde cero, muchas asignaturas en las que los cambios sí que fueron significativos respecto a la que estaban llevando y eso sin duda lleva un trabajazo. De hecho los profesores empiezan en verano a planificar su curso y en un año tan importante como el segundo de bachillerato sin duda no solo nos tensiona a nosotros, que así se reflejó en varias manifestaciones que hubo en muchas comunidades autónomas, sino también en clase de decir que no sabemos hacia dónde vamos y más como profesor porque en cierta parte te sientes responsable de la preparación de tus alumnos y en cierta parte lo eres, por desgracia. Claro, como por ejemplo en clases que decíamos que un profesor tenía una llamada la tarde antes con el coordinador y decíamos, oye, pues ¿te han dicho algo de cómo va a ser el examen? Pues es que nos han cancelado la llamada y nos la han puesto para el jueves siguiente. El jueves siguiente, ¿cómo? Nos la han cancelado también o no nos han dicho nada. Exacto. Entonces pues al final pasaba el tiempo y seguíamos prácticamente como al principio del curso, dando un temario que no sabíamos para dónde ir. Al final no fue nada de lo que luego nos salían los exámenes. Es verdad que nos tiramos casi 2 o 3 meses dando un temario que al final no utilizamos. Y eso también pues fue una pérdida de tiempo, por así decirlo, porque verdaderamente cuando empezamos a preparar EBAU fue a partir de diciembre hacia adelante. Y contábamos con mucho menos que todos los años las personas que se presentaban al EBAU habían contado. Y ya no solo la preparación de los profesores y la poca información que se les dio a ellos, sino que también vimos como los modelos de examen, ya que querían hacer una serie de cambios, si lo iban a hacer que lo hubiesen hecho antes, pero es que no, ni siquiera tenían una serie de modelos de examen para a nosotros orientarnos un poco sobre el temario que íbamos a tener. Exacto. He escuchado palabras muy interesantes de salir de la boca de Gregorio, como por ejemplo preguntas competenciales, ¿no? Que son aquellas que tratan de aplicar los conocimientos, no solo de forma teórica, sino ponerlos en práctica realmente, o menos opcionalidad, que también se trató de imponer respecto a modelos anteriores. Pero me gustaría preguntaros, así a nivel rápido y sencillo, que si realmente habéis notado la diferencia de esas propuestas y esa intención que había a nivel gubernamental en la realidad. Es decir, en los exámenes de PAU ¿habéis encontrado realmente cambios significativos? A ver, yo la verdad es que definiría este cambio como un poco mucho ruido y pocas nueces. La verdad es que sobre el papel veíamos que iba a ser un cambio brutal, un cambio en el cual podíamos aplicar el pensamiento crítico a estas preguntas, un cambio en el cual muchas de las preguntas iban a ser no solo de estudiarse el temario y escupirlo, sino también de razonar y pensar sobre esa pregunta. Sin embargo, ante tanto que se quería hacer y un cambio tan grande que se supone que íbamos a ver en la mayoría de los exámenes, vemos como por ejemplo en exámenes como Historia de España, una de las preguntas que se supone que iba a ser más competenciales, ya que se supone que te iban a poner distintos medios históricos y distintas cosas para razonar sobre ellas, vemos como por ejemplo en ejercicio
lo que se supone que teníamos que relacionar era una foto sobre Fernando VII. Con lo cual vemos como realmente esto, yo por mi parte, no lo he visto aplicado en la mayoría de los exámenes. Exacto. En muchas ocasiones decían que esa iban a poner fuentes históricas para que la analizásemos, la utilizásemos para desarrollar nuestro tema. Sin embargo, te encuentras una foto del rey del que tienes que hablar, pues poco te aporta, sinceramente. Claro, al final el objetivo de la PAU era intentar hacer que los alumnos no se tiraran, o sea, no se basasen en el examen en memorizar y escupir e intentar un poco poner en práctica esas otras habilidades que no se basasen únicamente en la memorización, pero al final pues nos hemos encontrado en lo mismo que había en años anteriores. Sí que es verdad que se ha reducido mucho el tema de las preguntas con varias opciones, que sí tenían los alumnos que se examinaron post-COVID, de esos alumnos que hicieron la prueba de acceso a la universidad después de la cuarentena y esas cosas. Y entonces pues a nosotros se suponía que nos tocaba ya el siguiente modelo, y sí había una reducción de esa opcionabilidad, pero más allá de ello no había un cambio súper drástico. Comparto la opinión. Así que antes de hacer un breve descanso, me gustaría que hablásemos sobre, en general, nuestra opinión como concepto de BAU. Es decir, no solo, está bien que hablemos de los cambios que ha habido, pero ¿creéis que, por ejemplo, algo como una prueba de acceso para la universidad es totalmente necesario? ¿O creéis que se debería adoptar otros modelos, como sucede en otros países, que esta prueba no tiene tan importancia o ni siquiera existe? Bueno, yo creo que esto la verdad es que es un tema de conversación en el cual ahora está saliendo bastante, dado que ya hay distintas figuras políticas que ya aportan este cambio y que ya están presentando que se quiere hacer este cambio. Yo sinceramente lo veo algo necesario, ya que al fin y al cabo estamos haciendo un examen en el cual todas las personas de la región nos examinamos del mismo examen, con lo cual hace que nos comparemos de una manera totalmente lineal y no se quede solo en los bachilleres. Además, yo creo que la PAU también analiza distintas cosas, como por ejemplo la gestión de los nervios y otras cosas que no se ven tanto en todo el año en bachiller. Pues yo, fíjate, no estoy de acuerdo, Gregorio. Creo que la EBAU es verdad que sí quiere, justamente lo que has dicho, analiza la gestión de nervios, todo lo que es enfrentarse al papel ahí en una sala con mucha gente, organizarte, etcétera. Y creo que por eso te quita de verdaderamente demostrar todo lo que puedes dar y todo lo que te has estudiado todo el año, algo que no te pasa durante el bachiller, ya que pues estudias poco a poco y no tienes esa presión de que te lo juegas todo a un examen, por así decirlo. Y bueno, estoy de acuerdo que sí que es verdad que puede ser que haya diferencia entre bachilleres privados, concertados, públicos, eso ya cada uno lo aplica de su forma, de su manera, y no me voy a meter tampoco, pero creo que si queremos llevar una solución que verdaderamente sea lineal, que verdaderamente sea equitativa para todos e igualitaria, lo que se debería hacer es pasar desde el gobierno, por ejemplo, los exámenes hacia todos los colegios para que eso se llevara de alguna forma, o que estuviesen obligados a poner ese tipo de exámenes, para que de esta forma, aunque estuviese un poco también aplicado a todas las comunidades, al menos que cada comunidad en su instituto de su región, etcétera, sí que tuviesen los mismos exámenes, porque ahí lo que estás haciendo es distribuir de una forma más lineal y más pausada todos esos exámenes, para que de esa forma los estudiantes no tengan la presión de enfrentarse solamente a uno, porque hay muchas personas que luego son buenísimas en su vocación o que quieren entrar a carreras con notas altísimas, como puede ser medicina, como puede ser doble grado, que son igual de válidos y que luego por un examen que sale mal, por unos nervios mal gestionados, no pueden entrar, tienen que esperarse a otro año o otra serie de circunstancias. Sin duda, ahí nos encontramos ante el debate de aquella persona que, por ejemplo, saca 10 en matemáticas durante todo el curso, luego llega un examen de PAU o de BAU, llamadlo como queráis, y entran en juego el nerviosismo, la presión del tiempo, los corregidores que puedan tocar, porque eso también es un factor que influencia y determina la nota que tú vas a tener de corte, y no todo el mundo le corrige en la misma persona, por tanto también hay una diferencia. Y yo de hecho apoyaría un poco más en la parte de Silvia, incluso, que yo creo que la EBAU no es del todo necesaria, aunque sin embargo es cierto que
también es difícil plantear una solución que sea del todo viable, porque entonces ahí entramos en los debates de colegio privado versus público, que de hecho hay un diputado, que lo comenté con Gregorio el otro día, hay un diputado de Andalucía que ha salido diciendo un mensaje que ha sorprendido a la sociedad, que es que, por ejemplo, los bachilleres públicos no deberían de tener la obligación de hacer la EBAU porque ya se están sometiendo a evaluaciones de la administración pública, por tanto ya lo están demostrando sus notas, pero que sin embargo los bachilleres privados, al poder haber un trato de favor, sí que deberían de demostrarlo en una EBAU. Bueno, no sé, yo la verdad no sé qué opinaréis vosotros, pero yo lo veo un poco una tontería, sinceramente. Creo que muchas veces los colegios privados, incluso al estar más encima supuestamente de los profesores, se exigen más para ir con una mayor preparación, que de hecho muchas veces las estadísticas dicen que ciertos colegios privados, por ciertas facilidades que se le dan a los alumnos y tal, suelen ir mejor preparados, sin desmeritar por supuesto a los públicos. Entonces no sé hasta qué punto esa es la solución. Aitor, ¿tú quieres aportarnos algo? Pues mira, yo te quería comentar respecto a si es necesaria la EBAU o no lo es. Creo que bajo nuestro sistema actual creo que sí que lo es, porque tú en una carrera no te vas a encontrar otra cosa más allá que sea examinarte. Entonces, por ejemplo, un alumno que quiera entrar a medicina es necesario que sepa memorizar o que sepa poner en práctica esas habilidades memorizando para luego plasmarla en un examen, si luego en su carrera va a tener que inflarse, hace eso si quieres, además porque si quiere entrar a la carrera más alta es necesario. No creo que sea la mejor opción de definir a una persona, como bien ha dicho Silvia. Una persona puede ser que se le dé extremadamente bien, por ejemplo, pues lo que estamos haciendo, hablar en la radio o comunicarse o escribir artículos, y que luego sea malísimo estudiando, que no se quede ni con 2 palabras de las que en 2 horas se quiere estudiar, y por eso nunca llegue. Y entonces por esa parte me parece que no, pero en nuestro sistema actual pues creo que sí que es necesario, porque luego nos vamos a encontrar con eso. Yo sobre lo que ha dicho Aitor creo que tiene, o sea, va de la mano, pero yo creo que más que un cambio que yo aplicaría a esta PAU es que sí es útil, pero yo creo que también deberíamos poner en los bachilleres y en todo eso que estas soft skills, estas habilidades en las cuales pues, lo que estamos haciendo ahora mismo, hablar, y estas habilidades que cada vez se piden más en un mundo laboral, tengan más peso tanto en el bachiller, incluso si se puede también en la PAU, porque son algo que, como bien ha dicho Aitor, son muy importantes. Sí, de hecho después hablaremos de eso, del sistema educativo, cómo está planteado, si creemos que es acertado, si no, pero no sin antes responder a una pregunta que de hecho viene a colación con lo que estamos hablando, y la pregunta a nuestro querido amigo Alejandro Claudio, que es si creemos que si se debería hacer una PAU unificada para todas las comunidades autónomas. Ahí entonces entramos en el debate de la centralización, descentralización. Como bien sabemos, y si no pues lo recordamos, ahora mismo la educación es una competencia autonómica. Es decir, sí que sigue unas directrices nacionales, sin embargo cada comunidad autónoma tiene gran libertad para definir ciertos criterios o la forma en la que pregunta esos criterios que son establecidos a nivel nacional. Entonces nos encontramos con ciertas desigualdades, como por ejemplo que si vemos información y si vemos los datos, nos dicen que por ejemplo PAU como las de Andalucía suelen ser más fáciles que las de otras comunidades autónomas. O por ejemplo, si nos vamos Asturias tienen una PAU de nivel medio, se estima. Si nos vamos a Galicia, tienen una PAU de nivel más alto. Sin embargo, ¿qué sucede? Que en España también, obviamente, tenemos la libertad de estudiar en la universidad que nosotros queramos. ¿Qué pasa? Que cuando viene una persona que ha hecho una EBAU supuestamente más fácil o menos exigente en ciertas asignaturas y quiere acceder a otra universidad en la que las notas están más bajas o más altas, o lo que sea, porque en esa región o en esa comunidad la EBAU ha sido más difícil, le estamos robando el puesto a otras personas que tal vez estén incluso más preparadas que nosotros. Lo que a mí me lleva a pensar que tal vez en justamente la educación, para una prueba de acceso a la universidad a nivel nacional, la prueba debe ser igual a nivel nacional. O al menos eso es lo que opino yo. ¿Cómo lo veis? Yo la verdad es que opino que sí, pero no. Yo opino que no tenemos que tener una media entre el blanco y el negro, es decir, un gris. Yo creo que obviamente veo inviable y un poco utópico el que tengamos una EBAU centralizada en todo el país, ya que bueno, el país es muy grande, son muchas comunidades, son muchas provincias de las cuales hay que gestionar. Pero yo añadiría una EBAU distinta, pero que se marquen unas directrices totalmente comunes. Se supone que se está llevando a esto, pero que los exámenes tengan un nivel de dificultad
parecidos. Es decir, imaginaos que en mate queremos poner un ejercicio de matrices y un ejercicio de probabilidad. Que en todas las comunidades se meta ese ejercicio de matrices y ese ejercicio de probabilidad. Que no sea el mismo, vale. Que esté ya un poquillo más adaptado a las comunidades, sí. Pero que sea algo mucho más parecido. Y que eso... que puede ser que eso también dé a que haya PAU más difíciles que otras, pero yo creo que esto haría que estas diferencias de dificultad bajen y se tenga una media más controlada entre todos. Pues a ver, realmente lo de, como ha dicho Miguel, es autonómico, la educación es en nivel autonómica, entonces realmente se hace eso. Oye, tiene que caer probabilidad, tiene que caer matrices, cada comunidad autónoma lo hace. O sea, en nuestro examen no lo encontramos, en Madrid no lo encontramos, pero creo que al igual que en todo a nivel político hay una diferencia. En la Comunidad de Madrid, hay otra en Murcia, hay otra en la Comunidad Valenciana, hay otra en Galicia y otra en Cataluña. Creo que estoy contigo, que la educación no es el mejor sitio para ponerse tiquismiqui y tener algo más centralizado, ¿no? Porque es injusto y exactamente en la educación no es el mejor sitio para no impartir algo justo, pero bueno, al final pues eso, es como todo, en cada sitio tienen sus reglamentos, sus leyes, sus cosas, pues que en la educación, pues, por suerte, por desgracia, es igual. Exacto. Y además, por desgracia, está bastante politizado. Es decir, normalmente en las comunidades, por ejemplo, me estoy informando, y en las comunidades que gobierna el PP, pues sí que suele ser más homogénea los criterios. Sin embargo, en los que gobiernan otros partidos, pues sí que hay más diferencias. Por ejemplo, en Cataluña, al tener pues más autonomía en ciertos aspectos, hay mayor diferencia dentro de las propias regiones de Cataluña. Entonces, ahí entramos en una dicotomía que, por supuesto, es un debate ético y político que sí en los parlamentos. Y bueno, nosotros podemos aportar aquí nuestra opinión, aunque no sé si servirá de mucho. Y después de la pausa que vamos a hacer, seguiremos hablando, pero del funcionamiento del sistema educativo en general español. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí otra vez. Y os he mentido, la verdad. Ahora no vamos a hablar del sistema educativo español, sino que antes vamos a hacer un breve juego para amenizar. Y bueno, ya sabemos que es parte también de nuestro rincón de Aeternum siempre meter alguna actividad de improvisación. Así que esta vez nos ha preparado el juego Silvia, ya ves con qué nos sorprende. Bueno, este juego se llama El abogado defensor, ¿vale? Igual, bueno, claramente como hace un abogado, ¿no? Defiende. Vale. Uno de vosotros, bueno, voy a hacer uno a cada uno, para empezar. Va a adoptar el rol de lo que sería un abogado. Y yo voy a ir leyendo una serie de villanos de diversas películas y lo que estos han hecho. En un minuto me tenéis que argumentar por qué estos no deberían ir a prisión o ser desterrados, ¿vale? Bueno, pues empezamos por ti, Gregorio. Te ha tocado el villano Thanos, de la película de Marvel de los Avengers. Te leo qué hizo. Este villano eliminó al 50% de los seres vivos del universo con un chasquido. Su justificación era que así habría más recursos para todos los que quedasen vivos y se acabaría la pobreza en el mundo. Bueno, la verdad es que yo creo que no hay que meter a Thanos en la cárcel claramente, porque creo que hace un bien común. ¿Qué pasa? Que vemos que Thanos viene de un planeta extraterrestre, un planeta en el que vemos que esa cultura de la muerte y todo eso no es tan mala como la que tenemos nosotros. Es decir, para él eliminar el 50% no es una locura. ¿Qué pasa? Que primero no se tiene que meter en la cárcel por eso, y segundo no se tiene que meter en la cárcel porque, basándonos en este contexto, él quiere lo mejor, no para su planeta, sino para el mundo entero. Por lo cual creo que meterlo a la cárcel sería una barbaridad completa. Bueno, claro, visto de diferentes perspectivas, al final sacamos cosas que argumentar. Al final me va a convencer y todo, ¿eh? Bueno, Aitor, seguimos contigo. Hemos elegido para ti a Scar, de la película del Rey León. Te cuento qué hizo. Asesinó a su hermano Mufasa y pues la justificación de su acto era que siempre había sido maltratado y apartado de su familia. Sin embargo, antes de su muerte, su hermano había demostrado a los medios que desde pequeño había velado por su protección. Bueno, aquí tenemos dos opiniones bastante reversas, ¿no? Scar dice que siempre había sido maltratado y su hermano dice que siempre lo había protegido. Entonces,
Yo interpreto que, bueno, si al final se lo acaba cargando, tendría sus motivos, ¿no? A ver, a diferencia de Gregorio, este personaje no lo hizo bajo ningún bien común, así que bajo mi punto de vista sí que debería ser desterrado. Bueno, pues... Así que no lo defiendo, lo culpo. Muy bien, pues no se pueden defender a todos los villanos, obviamente, si son villanos es por algo. Pues muy bien, Scar sería desterrado. Seguimos contigo, Miguel. Te ha tocado el villano de Cruella de Vil, de la película 101 Dálmatas. Y bueno, te cuento qué hizo. Ella quería secuestrar cachorros de dálmata para hacerse abrigos de piel. Sin embargo, se ha demostrado que era una enferma mental y no tenía conciencia de que la piel no era sintética, sino que eran animales vivos. Sin embargo, más tarde vemos cómo solo presenta este síntoma con la confección de abrigos, es decir, que en ningún otro caso más demuestra su demencia. Con esta información debes defender a Cruella de Vil para que no sea encarcelada. Vale. Pues bueno, primero tenemos que tener en cuenta que Cruella viene de otra época. Es decir, en esa época seguramente la legislación de animalista sería completamente distinta. Seguramente no estaría tan mal visto como ahora que se hiciese eso con los animales, y de hecho se hacía muchas veces con pieles como de cocodrilo, de zorro, etcétera. Por tanto, por esa parte no sé hasta qué punto sería condenable con prisión, sino a lo mejor con una multa. Y segundo, tú mismo me lo has dicho, es muy probable que tuviera ciertos problemas mentales. Por tanto, eso todos sabemos que, bueno, desde la vaga vista que tengo del derecho actual, es un atenuante. Por tanto, seguramente tampoco se merecería la prisión, y sobre todo tenemos que atendernos a la presunción de inocencia, ¿no? O sea, es decir, esta mujer, hasta que no se demuestre que si no tenía estos problemas mentales o no, pues no podemos juzgarla. Tal vez los tenga y no debe de ir a prisión, sino de ir a un geriátrico, o un psiquiátrico. Y una edad también tenía, ¿eh? Sí, no te preocupes. No, también era mayor, la verdad. Y eso, y además, bueno, que no llegó a hacer nada sobre los cachorros, si sabemos cómo termina la película. Por tanto, tampoco debemos de meterla en la prisión. Bueno, por aquí ha salido una que tampoco llega a ser encarcelada. Por lo tanto, se ve que aquí tenemos un futuro estudiante de Derecho. Ahí estamos demostrando. Vale, pues continuamos. Vale, pues ahora, una vez que hemos bajado un poco las pulsaciones, nos hemos relajado, hemos hecho algo un poco más entretenido, vamos a seguir hablando de lo que nos concierne hoy, ¿no? Que es el sistema educativo. Así que ahora no quiero ser tan concreto ni tan repetitivo con la EBAU, sino remontarnos un poco antes, que es el sistema educativo en general español. Todos sabemos que, así por plantear un breve contexto, que el sistema educativo español no es uno de los mejores, así que nos encontramos con una de las tasas de abandono escolar temprana más altas de la Unión Europea. Si no recuerdo mal, era un 13,8 en 2023 o un 13 con algo. Ahora me corregís, compañeros, si lo podéis comprobar. Y bueno, no toda la culpa, por supuesto, es del sistema educativo, pero sí que es el agente más influenciador en este macrodato. Por tanto, me gustaría que debatamos un poco sobre si está bien planteado, está bien enfocado, si tal vez debería de ir hacia otras direcciones, tal vez hacia una mayor practicidad y un mayor pragmatismo, o si tal vez está bien y no es demasiado memorístico. Así que quiero escuchar vuestras distintas opiniones. Bueno, en primer lugar, el dato de la tasa de abandono escolar temprana en España de un 13,6%, es decir, como ha dicho Miguel, una de las tasas más altas de la Unión Europea. Y es que nos encontramos con un sistema educativo el cual favorece a la memorización, es decir, estudiar y escupir. Un sistema el cual ya se está viendo que en muchos países, Finlandia por ejemplo, ya se está cambiando. Además, esto lo que hace es que genere una desmotivación en estos alumnos. Con lo que yo la verdad es que creo que debemos de adaptarnos al presente. Y es que, como ya he dicho antes, este mundo requiere otras habilidades que son totalmente necesarias, como ya he dicho, las soft skills. Estas son habilidades las cuales no se estudian, no se consiguen, sino que practicando se pueden mejorar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, hablar en público, hablar a otras personas, es una de las más importantes, ya que en trabajo de cara al público se utilizan un montonazo. Y yo creo que actualmente tenemos un sistema educativo el cual no tiende a esto y debería atender en los años futuros.
Bueno, yo por otra parte estoy de acuerdo con lo que dice Gregorio. También es verdad, creo que ha habido bastantes cambios en cuanto al sistema educativo. Creemos que siempre ha sido el de memorizar, escupir, etcétera. Pero creo que vemos bastantes cambios sobre lo que estudiaron nuestros padres, lo que estudiamos nosotros ahora. Es verdad que creo que con el paso de los años cada vez hay más opcionabilidad, por así decirlo, en cuanto a ciertas materias específicas que puedes ir escogiendo. Creo que ellos anteriormente, hasta cuarto de la ESO, para lo que ellos era COU, tenían que presentarse a la mayoría de asignaturas, a ellos entraba filosofía, etcétera, y todas las asignaturas de ciencias. Hoy en día, en cuarto de la ESO, ya puedes elegir entre estudiar sociales, estudiar ciencias, incluso humanidades. Y ya para ir especializándote un poco al bachiller que vas a escoger, que bueno, pues igual puede ser entre sociales, humanidades, ciencias, incluso dentro de ciencias puedes estudiar uno biológico o uno tecnológico. Entonces creo que sí que es verdad que en cuanto a la forma de examinarse sigue siendo la misma, porque al final estudiarte un papel, estudiarte un folio y escribir y redactar, pero creo que en cuanto a la hora de elegir hacia lo que queremos estudiar en un futuro, sí que ha cambiado bastante, porque creo que cada vez tenemos más la oportunidad de especializarnos en eso que nos gusta. Sí, se siguen habiendo materias troncales, que eso creo que es algo también importante, porque aunque queramos estudiar una cierta carrera que no la vamos a necesitar, es una forma también de tener una base, ¿no?, de algo pues que puede ser necesario. Que es verdad que en unos cursos más altos, pues quizás yo nunca más utilice integrales, nunca más estudie probabilidad, pero quieras que no, aunque sean materias que por ejemplo a mí en todo caso no se me da muy bien, es algo que me ha demostrado que también es una habilidad súper importante, lo que es la resiliencia, y lo que es estar ahí, aunque no te salgan las cosas, seguir adelante y hasta el último momento practicar y aprender que tú también puedes dar de esas cosas que no salen mal y puedes no rendirte, que es algo que también es muy importante y sobre todo es una habilidad. Sin duda, estoy de acuerdo en la parte de que es cierto que cada vez nos aproximamos un poco más hacia lo que pide el mundo contemporáneo, ¿no?, que es menos cosas generales y más cosas específicas. Al fin y al cabo es verdad que ya no nos encontramos personas que hagan un montón de funciones como podíamos encontrar en épocas pasadas, que no existía tanta especialización, sino que el mundo y el avance nos pide algo mucho más concreto. Sin embargo, creo que nuestro sistema español, en base a mi opinión, y creo que lo que veo y he visto a lo largo de todos estos años estudiando, es que no se termina de adaptar a ello. Es decir, yo entiendo que tenga que haber unas materias troncales y que tenemos que tener unos conocimientos mínimos, sin duda. Sin embargo, creo que estos tienden simplemente a... Siempre asimilamos lo académico con la memorización. Y creo que ahí hay un error de partida. Es decir, si nosotros nos vamos a otros países, como por ejemplo Reino Unido, que por supuesto que tendrá sus carencias, tendrá sus defectos, pero niños y niñas en primero y segundo de la ESO tienen materias de bricolaje, tienen materias de cocina, de tareas del hogar, aprenden algo tan simple como es cambiar una bombilla, como es cocinar algo básico, o como es reconstruir o hacer algo de parte de una casa, que es un trabajo que normalmente hacen nuestros padres y nuestras madres. Entonces creo que eso también es importante, porque el sistema educativo no solo debe de preparar a la educación superior, ya que hay personas que abandonan después del periodo de estudiante la ESO, de estudio, sí, exactamente, el proceso obligatorio, abandona los estudios porque tiene otros objetivos y tiene otras metas en la vida. Entonces creo que no solo deben de enfocarlo a los que vayan a estudiar estos estudios superiores, sino también a cosas básicas de la vida. Y ya entre los propios estudios superiores sí que es cierto que es difícil poner la responsabilidad a un joven de decidir a temprana edad lo que quiere estudiar, ¿no?, y qué materia va a escoger. Sin embargo, veo inútil que una persona que tiene claro qué materia o qué carrera va a estudiar en primero de bachiller de tanta diversidad de materias. Y eso en otros países no pasa. Es decir, si yo quiero estudiar Derecho o Administración de Empresas o Comunicación, como por ejemplo vosotros, pues tal vez las matemáticas os sean un poco más inútiles, excepto los que estudian Administración de Empresas, por ejemplo. Al igual que a lo mejor a mí no lo sé, hay otra asignatura que no me es tan conveniente como a otra. Entonces creo que hay que ampliar un poco más el catálogo de las asignaturas que ofrecemos y de las optativas, y que podamos especializarnos un poco más en lo que vamos a estudiar, porque entonces llegamos a la carrera siendo completamente ignorantes de lo que vamos a dar y sin saber ni siquiera si nos va a gustar, porque no tenemos asignaturas parecidas a lo que queremos.
Exacto, y además esta afirmación que has dado se ve actualmente en la sociedad y se ve actualmente en los estudios. Y es que actualmente estamos viendo una decadencia de las carreras universitarias del bachiller y un auge de las formaciones profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, que los jóvenes quieren especializarse, quieren trabajar de una cosa específica y prepararse sobre ello. Además, también vemos casos de personas las cuales en bachiller o en la ESO no triunfan tanto, no tienen unas notas tan altas, pero luego van a una FP y sí tienen esas notas altas, sí se esfuerzan y sí tienen una motivación por seguir adelante y por aprender, ya que eso es exactamente lo que quieren estudiar y exactamente lo que se quieren dedicar en un futuro. Por lo cual yo creo que nuestro bachiller, la ESO, todo eso debería tender más a estas cosas, debería favorecer la motivación de estos alumnos para que así también podamos salir más preparados y podamos tener una motivación mayor. Que por cierto, mencionar, motivación igual a éxito escolar. Esto es una ecuación que tenemos que tener totalmente en cuenta en todos los procesos que tengamos y todos los cambios que hagamos. Pues yo, Miguel, te quería comentar que estoy de acuerdo en lo que has comentado de que si un alumno tiene tan claro lo que quiere estudiar en un futuro, ¿por qué tiene que estar obligado a estudiar algo que no le interesa o no le va a aportar nada de cara a un futuro? Ahí estoy de acuerdo, a la vez que creo que es un gran error hacer a niños de 15 años tomar la decisión de qué camino quieren seguir en su futuro. Por ejemplo, tú sí tenías claro que ibas a hacer derecho, sí que tenías claro tu rama, o yo sí tenía claro mi rama, pero hay niños o personas, por no decir niños, personas que a lo mejor no tienen tan claro lo que quieren hacer y les está obligando a tomar una decisión. Entonces, si a una persona de 15 años, 14, no sé, tercero, cuarto de la ESO, a tomar la decisión de qué quiere hacer, física, química y biología o economía, latín, entonces al final estamos forzando a que sean los propios padres de esos niños los que tomen la decisión. Pues como las carreras de letras quizás no tengan tanta salida, pues bueno, pues ya está, pues tiras para la ciencia y ya dentro de años pues tú ya te buscas la vida, pero de momento vas a coger eso. Porque es lo que más salidas tiene. Entonces me parece un gran error. ¿Qué solución pondría ahí a eso, por ejemplo? Exacto, yo creo, te entiendo y de hecho justo lo primero que he dicho es nos encontramos con este reto de personas que no lo tienen claro. Sin embargo, creo que pese a que tú no tengas claro hacia qué te quieres enfocar, a tu profesión como tal o al trabajo de tus sueños, aunque no lo tengas claro, sí que tienes ciertamente claro los gustos que tú tienes. Es decir, tal vez yo no quiera ser ingeniero informático, pero si a mí me gusta el manejo de los ordenadores, me gusta la tecnología, me gusta conocer sobre ella, tal vez tener la posibilidad de estudiar desde antes y no en primero de bachiller asignaturas relacionadas con la tecnología. Tal vez si yo tengo claro que quiero estudiar algo de ámbito educativo, tener ciertas prácticas, ciertas asignaturas, aunque sean mínimas, sobre la enseñanza, es decir, ampliar el catálogo educativo para poder recoger tanto a las personas que no lo tengan claro y que puedan cursar una variedad de asignaturas mayor, tal vez, y otras que sí lo tengan claro, que escojan simplemente lo específico. De esta manera creo que incluimos a los dos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que todos conocemos también personas que han hecho la propia PAU sin saber qué van a hacer con su vida y se han examinado para acceder a la universidad sin saber qué carrera van a escoger. Entonces, claro, todos tenemos gustos y todos tenemos aficiones y más o menos pues sabemos por dónde vamos a tirar, pero hay mucha gente que no. Entonces, claro, es como, claro, al que no le gusten las matemáticas, pues quítaselas porque las va a suspender, y al que le guste la lengua, pues se la a tope. Pero creo que tiene que haber un término medio, o sea, no se puede obligar a dividir ese camino. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tal vez debe seguir habiendo asignaturas troncales, pero tal vez más optativas, ¿no? Y sí, menos troncales, porque es verdad que hay algunas que sí podríamos ciertamente elegir. Y además también me gustaría introducir el tema, y seguir con lo que nos ha dicho Gregorio del auge de la formación profesional y la decadencia de la carrera universitaria. Y es que España sin duda tiene un problema, el mundo universitario tiene un problema con la inserción laboral. Es decir, nuestros padres nos llevan inculcando desde pequeños que la carrera universitaria tiene más futuro que las formaciones profesionales. Tal vez se asocia muchas veces a la formación profesional a personas con menos capacidad intelectual o a personas con menos capacidad de estudio, cuando creo que no está nada relacionado, sino que precisamente en esa formación profesional se premia lo práctico y se premia la experiencia laboral
y la rápida inserción de los jóvenes, y muchas veces en la universidad pues acabas trabajando de algo que no está directamente relacionado y que muchas veces tardan mucho más años en empezar a cotizar y a trabajar. ¿Por qué? Porque después de la carrera viene el máster, después viene el segundo máster, después viene el curso, después viene la segunda carrera. Entonces estamos entrando en este bucle de titulitis, que es que parece que ni teniendo 3 carreras tienes trabajo. Y obviamente te has tirado mucho más años que el que ha hecho la formación profesional. Sin embargo, la formación profesional, al ser más moderna y al ser más adaptable a lo que demanda la sociedad y las empresas, y al haber convenios cerrados con ellas, sí que tiene esa mayor inserción laboral, que creo que nos están abriendo un poco los ojos a nuestra generación, y no tanto como los de nuestros padres, que entendemos que como antes nadie tenía carrera universitaria se demandaba eso, pero como ahora la mayor parte de los jóvenes tratan y aspiran a esa carrera universitaria, que creen que le va a dar el trabajo de los sueños, y luego nos encontramos con la decepción de la tasa de paro juvenil que tenemos actualmente. Totalmente. Además, yo creo que se ha puesto ahora también muy de moda, no sé si sabéis lo que es las FP duales, que eso es algo que es una oportunidad muy grande. Creo que por las mañanas estudias y haces prácticas, y por las tardes trabajas en una empresa real. En plan, es lo que más se acerca a lo que es una experiencia laboral y lo que te van a pedir el día de mañana. Porque a mí lo que me da mucha rabia y que lo escuchas muchas veces es cuando lo que tú dices, la titulitis que estamos teniendo, de me saco un título, me saco otro, y al final siento hasta que no soy válido para lo que me están pidiendo después de tantos años estudiando. Y es que me hace mucha gracia ver como cuando vas a una entrevista de trabajo, yo, bueno, todavía no he ido a ninguna, ¿no? Pero sí que es verdad que esto lo escuchamos mucho. Y te dicen, ¿de qué has trabajado? ¿O qué experiencia tienes? Y dice, pues ninguna, ¿no? En plan, he estudiado tal, y muchas veces te dicen, no, es que si no tienes experiencia no te podemos contratar, o eres demasiado joven. Y luego vas con 50 años, ¿no? Y te dicen, no, es que buscamos a gente más joven. Pero claro, esa persona no tiene experiencia porque no le damos la oportunidad de tenerla. Entonces, es algo a veces muy contradictorio y muy raro. Es como, vale, ¿cuál es la edad perfecta para cuando yo estoy realmente preparado, cuando me van a coger para esos trabajos? Yo creo que al final se trata también mucho de formarte todo lo que puedas a raíz de lo que estudias, con diversos cursos, con lo que estaba diciendo también Gregorio, potencia tus habilidades y tus soft skills, para que ya no solo se base en esos títulos que tienes, sino también en esas habilidades que se buscan en el día de mañana, como es trabajar en equipo, como es la productividad también, como es sobre todo la proactividad. Cuando no tienes una serie de, pautas y te buscas la vida para resolver ciertos problemas y salir adelante y tirar con un equipo hacia adelante, y eso cada vez se busca más porque parece que se está perdiendo un poco. Y bueno, yo quería apuntillar eso sobre todo porque me ha parecido bastante interesante, pero nada, seguir por otra parte. Además, si queréis tratar algún tema también que tengo aquí apuntado que puede ser bastante interesante, es que, bueno, punto número 1, todos escuchamos el dato, ¿no?, del año pasado de que el gobierno quería acabar con, por ejemplo, asignaturas como filosofía, que todo el mundo se asaltó el revuelo, ¿no?, un poco, porque, vamos, es que están intentando quitar el pensamiento crítico, algo que todos pensábamos, Totalmente. ¿no? Sin embargo, esto es lo que falla en el sistema educativo. Tenemos asignaturas interesantes como pueden ser filosofía, como puede ser lengua castellana, que seguramente te hacen reflexionar, ¿no?, o están hechas para eso. Sin embargo, seamos sinceros, en filosofía reflexionamos tanto. ¿Creéis que está favoreciendo nuestro pensamiento crítico? Para ser realista, Gregorio, ahora si quieres, habla de historia de la filosofía, que es lo que damos, no hablamos de filosofía. Exacto, yo creo que con toda la filosofía que ha habido ante toda la historia de la humanidad, con todas las teorías filosóficas tan interesantes que ha habido, el que nosotros nos basemos en simplemente la historia, en simplemente analizar un autor, me parece que da bastante pena, la verdad. Pues me da bastante pena porque con todas las cosas interesantes que podemos descubrir nos cierran las puertas. Y con lo mismo con lengua, con toda la literatura, no solo mundial, sino también española que tenemos. Este curso nos hemos cerrado en literalmente 4 horas que han sido las que han salido para PAU. No nos han dejado evolucionar evolucionar en la asignatura, no nos han dejado descubrir esas obras que son también muy interesantes, pero que a lo mejor no son tan famosas. Yo creo que esto es algo que de cara a los años siguientes debemos de cambiar, porque no nos tenemos que cerrar en lo que vaya a salir. Tenemos que descubrir mundo, y el descubrir mundo va a ser lo que en los años futuros nos va a ayudar a encontrar trabajo y a ser unas personas mejores, preparadas y con mejor, ya no solo aunque no sea preparación, también pensamiento crítico y todas estas habilidades, las cuales, como ya he dicho,
van a ser muy importantes de cara al futuro. Respecto al dato que has dado, que el gobierno quería eliminar la asignatura de filosofía, creo, o sea, no sé a ciencia cierta, pero imagino que el principal motivo será porque los alumnos, supongo que como no tienen suficiente con aprenderse la vida de Napoleón o de Fernando VII, también se tienen que aprender la de Aristóteles, la de Platón o la de Ortega y Gasset. Aunque creo que aquí es un poco raro, porque a la vez que la gente no quiere aprenderse palabra por palabra los temas, creo que a la gente le gustaría todavía menos ponerse en un examen a pensar su propia opinión. Y eso es culpa, o sea, es culpa en parte de que nos hayan enseñado, de que desde una base, desde que nuestra base no sea esa, de plantarnos en un folio y tener que pensar o decir nuestra propia opinión de un tema, sino simplemente memorizar el que hay y soltar el que hay. Y por eso digo que, claro, queremos quitar la memorización, pero creo que la sociedad actual no está preparada para ponerle un folio en blanco y que opinen de el mito de la caverna. Te pueden decir lo que es y de qué trata, pero no creo que estén preparados para opinar sobre ello. Exactamente. De hecho, dice mucho de nuestro sistema también que los jóvenes no se sientan preparados y prefieran memorizar antes que opinar. Totalmente. Antes que tratar de entender esa teoría filosófica y en base a un entendimiento general tratar de plasmar tu opinión. Eso lo han intentado hacer este año con la aparición de la disertación, la famosa disertación en la PAU de filosofía. Sin embargo, vemos que era insuficiente. O sea, me refiero, era plasmar un poco la teoría del autor y relacionarlo 2 líneas con la actualidad. Realmente. Bueno, y hemos visto como los profesores no la han dado hecha, verdaderamente si la quería llevar a estudiar la de la PAU, podía. Era algo que tenía que llevar memorizado. Sí. Y por supuesto no demerita y no quita que nuestros profesores hayan intentado amoldar un poco su asignatura, es decir, por ejemplo, desde aquí un beso a doña Lola, que la vamos a echar mucho de menos. Sí que nos trataba de hacer debates, sí que trataba de que le llevásemos las disertaciones hechas por nosotros al principio, excepto cuando íbamos muy apurados de tiempo para la PAU, y que sí que han intentado darle un poco ese baño de pensamiento crítico que se trataba de hacer y creo que tiene la obligación de hacer en cierta parte, aunque el currículo de la asignatura no se lo pida o no se centre en eso, por desgracia. Y al igual que Juan Carlos, creo que el lengua también le daba bastante peso a la opinión personal, que creo que es necesario. Así que por ir concluyendo, tratamos el último temita, pero intervenciones muy cortas, ¿vale? Si os parece, que es que uno de los nuevos retos, ¿no? Uno de los retos que lleva sonando años ya en la educación es la repetición de cursos. Es decir, somos uno de los países con mayores repetidores de cursos durante la enseñanza obligatoria. Sin embargo, ante esto, ¿qué propone, ¿no? nuestro gobierno? ¿Qué lleva haciendo esta tendencia de los últimos años? Sin embargo, lo único que lleva haciendo, o al menos desde mi punto de vista, es hacer que la gente pase con más asignaturas suspensas y menos preparadas. Así que me gustaría preguntaros, menos de un minuto, por favor, de intervención, 30 segundos, de qué opináis sobre ello. ¿Creéis que es el camino? Bueno, a mí me parece una barbaridad. Creo que básicamente lo que está haciendo es coger una ley que se te obliga a cumplir, por así decirlo, y quitarte el marrón de encima. Es decir, si yo hago que los alumnos pasen con más asignaturas suspensas, al final estoy reduciendo la tasa de abandono escolar porque la gente está subiendo de curso, pero realmente lo único que está haciendo es pasar de curso a personas que no han demostrado ni lo mínimo en el año. Totalmente. Exacto, la verdad es que yo creo que en el momento en el que se pasa de curso a personas a las cuales no se tiene que pasar de curso, no estamos creciendo. Los datos, puede ser que los datos estén creciendo y España tenga menos repetidores, pero como tal, en la sociedad, en la aplicación de verdad, estamos decreciendo totalmente. Eso también tiene que ver a lo que hemos dicho antes de que si la PAU la deberían de hacer solo institutos públicos o concertados, porque por ejemplo los concertados a lo mejor sí que te dan más facilidades o en algunos no, o en otros sí, pero a la hora de, yo qué sé, pues tienes un 4,2, pues venga, vale, pues eres bonito de cara, pues te van a poner el 5, ¿sabes? Entonces, pues, un poco así. Exacto, y así se refleja, de hecho, por ejemplo, el informe PISA, que recoge un poco pues nuestras habilidades en cada materia, y de hecho España está a niveles bajísimos. O sea, la verdad que da un poco de vergüenza estar a la cola de Europa y a la cola de muchos países. Así que, bueno, por ir cerrando, si queréis, como voy corto de tiempo, pues para cerrar simplemente me gustaría decir que el sistema educativo
tiene que tener la vocación de evolucionar, de adaptarse a los nuevos tiempos, porque si no, desde luego que no estaríamos haciendo bien nuestra labor. Y que como consejo de la PAO y conclusión, la EBAU es un examen más. Por supuesto que te vas a poner nervioso, por supuesto que te puede salir mal, pero la clave es ir con tranquilidad y no obsesionarte con ello, porque si no, estás entrando en un bucle del que es difícil de salir. Así que muchas gracias por todo.